Sean bienvenidos debatientes. Toda vez que esta dupla de participantes les corresponde debatir el tema de formato dicotómico con el tema violencia contra las mujeres en razón de género, realizaremos el sorteo de las posturas. Postura afirmativa. Postura negativa. Saima Alejandra Melchor Díaz tiene la postura negativa. Y Aurelio Contreras Barrales tiene la postura afirmativa. El resultado del sorteo de posiciones es el siguiente. El participante Aurelio Contreras Barrales ostentará la postura afirmativa, por lo que será el primer participante en el debate, fijando su intervención en afirmar que el Estado ha realizado acciones efectivas para combatir la violencia contra las mujeres en razón de género, para lo cual deberá presentar argumentos concretos y sólidos. Mientras que la participante Saima Alejandra Melchor Díaz ostentará la postura negativa y tendrá que fijar su participación en negar que el Estado ha realizado acciones efectivas para combatir la violencia contra las mujeres en razón de género, para lo cual deberá presentar argumentos concretos y sólidos. Antes de iniciar este debate, les queremos recordar a los debatientes respetar los tiempos de intervención de cada uno, así como evitar descalificativos o lenguaje que denigre u ofenda a su oponente. Además de que no está permitido el uso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico durante su participación. Ahora sí, daremos inicio al tercer debate. Muchas gracias. El participante, en primer término, que hará su apertura, será Aurelio Contreras Barrales. Tiene 3 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a el honorable jurado, a mi compañera debatiente y a todas y todos los que nos acompañan en esta mañana. La violencia, la discriminación y la desigualdad son problemas que nos han aquejado como sociedad y nos han lacerado a lo largo de nuestra historia como tal. Si bien en las últimas décadas se han dado avances relevantes para erradicar la violencia de género y garantizar la equidad en este mismo sector, la realidad es de que todavía la cultura machista se ha impuesto en nuestra sociedad y continúan este tipo de acciones totalmente aberrantes contra las mujeres. Si bien tenemos un ejemplo bastante claro y lamentable, tanto en México, que es una nación, un país que ostenta uno de los lugares más importantes en violencia de género principalmente, y el estado de Veracruz, que se coloca como la tercera entidad federativa a nivel nacional con mayores índices de feminicidios, la realidad es de que también se han dado en los últimos años avances en la materia, avances para el combate a la violencia de género, que se han traducido principalmente en materia jurídica y en materia institucional. No negamos que falta mucho por hacer, no negamos de que las autoridades deben de involucrarse cada vez más en garantizar la paz, tanto a todos los ciudadanos, pero principalmente para garantizarle a las mujeres una vida digna y una vida en paz. La realidad es de que sí han habido avances, ha habido voluntad política y espero que continuemos con un camino en el cual se preserve la seguridad de las mujeres
y se den avances sustanciales para garantizar la paz en el sector femenino. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurelio Contreras. Ahora es turno de escuchar a Saima Alejandra Melchor Díaz. Tienes 3 minutos para desahogar tu discurso. Muy buenos días, soy Saima Alejandra Melchor Díaz. Un saludo para mi oponente y para todos los que están presentes. Y sí, es cierto que en Veracruz se vive violencia, pero creo que no es solamente bueno el estar explicando que sí existe, pero no han hecho nada. Al día de hoy, en los últimos años en México, el tema de violencia contra la mujer ha tomado relevancia y se han implementado diversas medidas y acciones, pero ninguna ha sido eficaz. Todas las mujeres y todos los hombres nos hemos ido incluyendo, luchando por un cambio, porque es un problema que afecta a largo plazo a toda la sociedad. Existe un aumento en las tasas de violencia familiar, violencia sexual en el país, y así como la creciente prevalencia del delito de feminicidio, es decir, el asesinato de una mujer por razón de género. La violencia familiar y la violencia sexual han aumentado constantemente cada año. Como resultado, ambas tasas se han duplicado desde el 2015 como una muestra en el INEGI. La mayoría de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia psicológica, sexual, física, económica o laboral, entre otras formas como la violencia vicaria, la cual la senadora de la República, Indira Rosales, presentó una serie de iniciativas para que se define en la ley y a quien la cometa sea castigado. En los últimos 3 años, 345 mujeres fueron asesinadas en Veracruz, según las carpetas de investigación registradas por la Fiscalía General del Estado. Entre 2021 y el 30 de abril del 2023, el 46%, o sea, 160 de los asesinatos fueron determinados como feminicidios, mientras que el 53%, o sea, 185, solo como homicidios dolosos. Datos del INEGI revelan que el 70% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en su vida. 39.9% de esa violencia proviene de su pareja, y en nuestro estado han asesinado a 47 mujeres. El 49% de estos asesinatos fue clasificado por la Fiscalía General del Estado como feminicidios. Los datos son fuertes, pero es la realidad de nuestro estado. De acuerdo al informe sobre violencia contra las mujeres publicado por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 23 veracruzanas han sido víctimas de feminicidios, con 23 delitos de feminicidios en nuestro estado. Veracruz ocupa el segundo lugar en cuanto a violencia de género a nivel nacional. ¿Es cuánto? Muchas gracias por tu participación. Ahora vamos a desarrollar las primeras réplicas, por lo cual cada participante contará con 3 minutos. Corresponde el turno para Aurelio Contreras Barrales. Muchísimas gracias. Efectivamente, ha habido un incremento en las cifras de violencia de género, principalmente en feminicidios. Sin embargo, esto también lo podríamos adjudicar a dos razones fundamentales. Uno, el incremento de la densidad poblacional en nuestro país. Acorde a datos proporcionados por el INEGI, entre 2010 y 2020 se dio un incremento en México de habitantes que ronda alrededor de 14 millones, nuevos 14 millones de habitantes en nuestro país. Por ende, a más habitantes, más cifras de índices delictivos y también de violencia de género. Además de ello, también hay que tener en cuenta de que se ha elevado el índice de criminalidad en general. En estos últimos gobiernos hemos sufrido un incremento considerable en secuestros, en homicidios dolosos y por ende en feminicidios. Ahora bien, acorde precisamente a los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre del 2023, los feminicidios disminuyeron a nivel nacional un 7.7% en relación con el año anterior. De igual manera, en el 2022, la tasa de feminicidios disminuyó un 4.8% en comparación al 2021.
Si bien no negamos de que hay una incidencia constante en los feminicidios ni en la violencia de género, que es una de las problemáticas que más nos atañen como nación y como sociedad, la verdad es que sí ha habido una disminución y han habido políticas públicas, políticas legislativas por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para orientar los esfuerzos hacia un combate directo a la violencia de género y a la desigualdad y garantizar también la paridad de género. De igual manera quisiera yo preguntar las acciones que se han llevado a cabo, no por el gobierno federal, sino por los gobiernos de los estados. Hay que tomar en cuenta que precisamente es el estado de Chihuahua, un estado gobernado por el Partido Acción Nacional, donde es el séptimo estado de la República con mayores índices de feminicidios. ¿Qué acciones han tomado en ese estado que precisamente es gobernado por una mujer? Muchas gracias. Ahora es turno de Zaima Alejandra Melchor Díaz. Tienes 3 minutos para desahogar su primera réplica. Adelante. Bueno, de acuerdo a lo que comentaste del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, de enero a octubre del 2022 se han registrado 77 feminicidios en el estado y los datos no concuerdan. Porque el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha contabilizado 60 presuntos feminicidios en Veracruz en el mismo periodo de tiempo. O sea, están demostrando datos que ni siquiera ya están concordando. Teniendo en cuenta esos datos, ¿cómo es posible que en nuestro estado tengamos un gobernador que incentive a cometer actos de violencia contra las mujeres? Y hablo el caso de la ministra Norma Piña. Simpatizantes de Morena llevaron a cabo manifestaciones contra la corrupción del Poder Judicial encabezada por nuestro gobernador Cuitláhuac García, y los manifestantes iban vestidos con togas y birretes, ingresaron al centro histórico portando féretros con las fotografías de las ministras y las siglas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También llevaron una cruz de madera que decía ministra Piña, ministro Dayan, así como pancartas con mensajes como se venden piñas baratas y cortes de piña podrida. Uno de los ataúdes contenía a un individuo que llevaba una máscara con la imagen de la ministra Norma Piña y una cruz de madera. Además sostenían una pancarta con las imágenes del ex titular de la PGR, Jesús Murillo Caram, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Cómo es posible que en nuestro estado se le desee la muerte a una ministra solo por el simple hecho de estar trabajando y estar ejerciendo su profesión simplemente porque el gobernador no está de acuerdo en sus resoluciones? Este tipo de problemáticas no las podemos estar permitiendo en nuestro país y mucho menos en nuestro estado. Les cuento. Muchas gracias. Ahora pasaremos al desahogo de la segunda réplica, para la cual cada participante contará hasta con 3 minutos máximo. Inicia con su postura afirmativa Aurelio Contreras Barrales. Muchas gracias. Efectivamente, no negamos de que los embates desde el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial son una realidad que nos preocupan precisamente por la intervención de otro poder en las funciones de uno que es autónomo a su poderío. Sin embargo, tampoco podemos nosotros calificar los actos que realizan las estructuras partidarias como un reflejo del gobierno, si bien no dudo de que las actitudes personales de los gobernantes influyen en las acciones y también en el ejercicio del poder. No podemos calificar única y exclusivamente una actitud personal con la funcionalidad que tiene la administración pública. Efectivamente, los datos que se presentan en distintas instituciones pueden variar. Sin embargo, no mencionaron en ningún momento, o mi compañera no mencionó si aumentaron o disminuyeron los casos, como sí lo presenta el Secretariado Ejecutivo, precisamente una fuente de la cual usted sacó un dato para su intervención inicial. Pero bueno, dejémonos de cifras. Finalmente, las personas no debemos de contar simplemente como una cifra numérica, sino que debemos de
de considerarnos como personas más que como lo que acabo de mencionar. Y sí es de señalar que han habido avances. Han habido avances en la materia. Por ejemplo, desde el año 2001 se han presentado distintas reformas y distintas creaciones de instituciones que van en pro de la participación de la mujer y principalmente de prevenir los actos de violencia. Precisamente en un gobierno panista, el de Vicente Fox Quesada, se creó el Instituto Nacional de la Mujer. En un gobierno estatal priista, el de Fidel Herrera Beltrán, en el año 2007, se creó el Instituto Veracruzano de la Mujer, que han dado resultados favorables. En el año 2019 se creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Y en los últimos años se han dado también reformas a la legislación para garantizar la tipificación de distintas modalidades de violencia, también en la consideración de las sanciones para quienes cometan estos delitos y políticas públicas desde el gobierno federal para erradicar esta problemática que nos lacera todos los días. Muchas gracias. Ahora es turno de Saima Alejandra Melchor Díaz. Tienes 3 minutos para desahogar su segunda réplica. Adelante. Al día de hoy en Veracruz no ha habido ningún cambio, porque en el municipio de Veracruz hemos vivido un caso muy significativo de violencia política por el entonces candidato Ricardo Exome, quien realizó actos contra la entonces candidata Patricia Lobeira, realizando una serie de publicaciones en la red social de Facebook, lo que generó una situación de desventaja por cuestiones de cargo y de género y se cuestionó la neutralidad. La percepción con la que percibían a Patricia Lobeira como candidata era que su propio cónyuge, ante la imposibilidad de seguir contendiendo por dicho cargo con el fin de que ella siga ejecutando órdenes dentro del ayuntamiento a través de ella, lo cual se deduce del señalamiento de que solo tiene la cualidad de ser esposa y que en consecuencia no sabe cómo ejercer un cargo de elección pública. Destacando que además dicha situación se traduce en una violación a los principios de paridad, representatividad y gobernabilidad en perjuicio de la ciudadanía y de la sociedad en general. El organismo público local electoral de Veracruz, a través de su Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, sancionó al excandidato Ricardo Exome por violar la normatividad en materia de violencia política de género en contra de la presidenta municipal electa de Veracruz, Patricia Lobeira de Yunes, durante el pasado proceso. Asimismo, se ordenó que Ricardo Francisco Exome, que en sus publicaciones incorporó la perspectiva de género y evite el uso sexista del lenguaje, reproduciendo estereotipos o violencias por razones de género en contra de la denunciante o cualquier otra mujer que participe en la vida política y pública. No hay espacio en Veracruz para el machismo, pues en contienda electoral, por mayor que sea la desventaja de un candidato, no puede ser pretexto para revivir actos y expresiones violentas contra ninguna mujer. Solo recordemos que la senadora Indira, que pareciera que tener ese comportamiento machista y sexista y agresivo es un requisito de los candidatos de Morena. Solo recordemos a Félix Salgado Macedonio, acusado y denunciado por 6 mujeres por acoso sexual y violación, o el diputado de Puebla Saúl Huerta, denunciado por abusar sexualmente de menores de edad. No podemos hablar así de una mujer, y mucho menos en nuestro estado. En nuestro estado, al día de hoy, yo no he visto, siendo mujer, que todavía se nos respete por el simple hecho de ser candidatas. ¿Qué es lo único que ellos ven? ¿Qué es lo único que los demás ven? ¿Que somos mujeres? ¿O que nos metimos con un hombre para subir de puesto? Pero ¿qué es lo que pasó con Pati? Pati tiene 14 años de experiencia en el servicio público, fue presidenta del DIF de Boca del Río, licenciada en Derecho y sí, es esposa de Miguel Ángel Yunes. Cuando ella empezó, ella solamente tuvo 15 días para las elecciones y el primer ataque que recibió fue por ser mujer. Debatiente, muchas gracias. Ahora les quiero informar que pasaremos a la etapa de conclusiones, para lo cual cada participante contará hasta con 3 minutos para desarrollarlas, iniciando con Aurelio Contreras Barrales. Adelante. Muchas gracias, Rubenia. Como un comentario, precisamente para evitar ese tipo de relación de que en cuestión de que se le subyuga a una mujer con su esposo, en este caso el de Pati Lobeira,
Se me hace un error de que se le llame con su apellido de casada, como se le menciona, Patricia Lovera de Yunes. No se le tiene que decir de Yunes, tiene que ser su nombre de nacimiento. ¿Por qué? Porque se le subyuga así a su esposo, precisamente. Pero bueno, eso es otro comentario. La situación de la violencia de género en nuestro país es alarmante, no lo negamos. En los últimos años, particularmente a partir del gobierno de Felipe Calderón, se han dado incrementos constantes en la violencia de género. Sin lugar a dudas, se han propuesto y se han implementado políticas públicas y también legislativas para erradicarlo. Como lo he mencionado constantemente en mi intervención, también es necesario que las autoridades se enfoquen en dar cada vez más resultados. Y principalmente en este periodo electoral hay que exigirle a los partidos políticos, hay que exigirles a los candidatos que presenten propuestas. Hay que revisar el currículum vitae de los candidatos, cuáles han sido sus acciones para combatir la violencia de género, si han cometido violencia de género a lo largo de su vida o de su carrera política. Esto debe de ser algo fundamental para emitir el voto de los ciudadanos, para también saber como partidos a quién respaldar en los próximos comicios. A mí verdaderamente me generaría mucho pesar que nuevamente Morena confíe en un personaje como Félix Salgado Macedonio para el Senado de la República, o que confíe en otro personaje señalado de violencia de género como lo es Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Sin lugar a dudas, este tipo de acciones se tienen que erradicar y desde los propios partidos que nosotros militamos en las fuerzas políticas con registro a nivel estatal en Veracruz, debemos de ocuparnos en que esto no se vuelva a repetir. Sin más por el momento, les agradezco mucho su atención a todos los aquí presentes, a mi compañera, al jurado, y les deseo un muy buen día. Muchas gracias. Es turno de Saima Alejandra Melchor Díaz. Tienes 3 minutos para desarrollar tus conclusiones. Adelante. En conclusión, en México tenemos que hacer una labor de reconstrucción social. Las mujeres llevamos décadas deconstruyendo la feminidad, cambiando quiénes somos por adoptar roles que la sociedad nos impone. Para poder hacer cambios necesitamos del apoyo de los hombres. Debemos incluirlos compartiendo la responsabilidad y derechos, creando un equilibrio. Los estereotipos dificultan los derechos de las mujeres y su acceso a la justicia. Se nos ha enseñado a ser sumisas, a callar, a aguantar. El gran reto es revisar si la ley está aplicando correctamente de modo que nos esté permitiendo ser libres. Que necesitamos sensibilizar y capacitar a los funcionarios públicos. Debemos informar. Esa será nuestra mejor herramienta, con la cual podremos vencer cualquier tipo de barrera social. Los invito a que empiecen a actuar y garantizar el acceso y justicia de mujeres y niñas para poder buscar la igualdad y la no discriminación, comprendiéndolo como un asunto de dignidad humana. La realidad es que nos exige romper pactos de impunidad, luchar entre todas y todos para que dentro de nuestras esferas personales luchemos y debatamos contra las diversas masculinidades que nos impiden a nosotras como mujeres desarrollarnos ampliamente. Y por último les dejo esta pregunta como reflexión. ¿Se valoran igual los derechos humanos de las mujeres que de los varones en los ámbitos familiares, institucionales, normativos y jurisdiccionales? ¿Es cuánto? Muchas gracias. Querido público, quiero informarles que ha concluido el tercer debate. Agradecemos a la y el participante y les solicitamos pasen al auditorio a tomar sus lugares. También quiero informarles que haremos un receso de actividades y en 30 minutos retomamos el debate.